Has mencionado varias veces que te pegaban. Nos trataba a punta de golpes. Tú tienes madera olímpica. Tienes que aguantar si quieres ese nivel de exigencia tan alto. Desafortunadamente, mi vida ahí en el Comité Olímpico fue un infierno. Yo viví en un ambiente en donde había mucha pedagogía normalizada, había muchos abusos, era un sistema totalmente enfermo y corrupto. Estar ahí en un ambiente tan nocivo, tan enfermo, yo empecé a vivir cosas muy horribles y me dijeron, los peores enemigos sin querer son tus papás. Ya sabían perfectamente cómo manipular a una persona, a un niño, a una niña. Y si yo quería esa medalla olímpica, era entrar y aceptar esto. Lo que me hizo cruzar el infierno fue el decir no. Clavados es un deporte en el que un error te mata. Él tenía ese poder sobre mí, porque me conocía perfecto. Esa carta se publica y se hizo una bomba. Si yo ya estaba rota, esto me terminó de romper. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. Hoy vamos a entrar al mundo del deporte, especialmente el del alto rendimiento, donde la disciplina se confunde con el control y el silencio con la obediencia. Azul rompió un pacto que no estaba escrito. Habló. Y hoy nos acompaña para hablar de los abusos que viven los deportistas de alto rendimiento, la violencia disfrazada de entrenamiento y el costo de hablar. La película La Caída, producida y protagonizada por Carla Souza, la actriz mexicana, se inspira en la historia de Azul y nos introducen a un mundo que cada vez más empieza a dejarse acompañar, pero que sigue siendo todavía muy oscuro, muy doloroso y de mucho silencio para quienes están ahí y padecen todo tipo de abusos, no solamente de tipo sexual. Y por esa razón estoy muy agradecida, Azul Almanza, contigo por haber aceptado venir a platicar con nosotros de todo esto y más. Bienvenida. Muchas gracias, pues yo estoy más que feliz de estar aquí, compartir este micrófono contigo. También te admiro mucho y pues vamos a platicar de ese tema que es muy, muy complicado y que a pesar de tantas décadas de que se han expuesto, pues pareciera que los pasos son muy pequeños en la transformación de estas situaciones. Pues muy agradecida de estar aquí con tu público y vamos a darle. Vamos, ¿te parece bien si empezamos, diciéndole a las personas quiénes son los deportistas de alto rendimiento? ¿Cómo es ese mundo? Pues mira, siempre cuando yo estoy dentro del ambiente deportivo, una de las razones por las cuales hay tanto conflicto en los papás y en los atletas y en los entrenadores es porque no entienden bien esa diferencia. Es que bueno que tú la preguntas, porque una cosa es que los niños y los jóvenes y que toda la sociedad tengamos que hacer ejercicio o actividad física, que es un gasto energético o con un objetivo en el caso del ejercicio, que tengas que bajar de peso o arreglar alguna lesión, etcétera, o por alguna enfermedad. Pero el deporte ya tiene otra definición. Por definición, el deporte es una actividad física que todos tenemos que hacer, pero que ya está federada, regulada y que tiene el objetivo de competir. Si esta actividad física si al niño no le gusta competir, si al niño no le gusta hacer esto, y nada más le gusta ir a hacer actividad física, entonces ya no es un deporte. Y el deporte de alto rendimiento tiene esa misma definición, es una actividad física regulada, federada, con el objetivo de competencia y de ganar, ¿no? Ya obtener resultados en competencias de alto nivel. ¿Y cuál es la diferencia? Que en un deporte normal que podríamos hacerlo recreativo, que sí compites, pero pues lo haces más por recreación. ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Por qué te gusta la gimnasia? ¿Por qué te gusta hacer estas cosas? Pero, pues, en vacaciones te vas, ¿no? O en Año Nuevo, en tu cumpleaños, te enfermaste y ese día no vas, ¿no? Eso es más recreativo. Lo haces porque te gusta, lo disfrutas, las medallas, los niveles, etcétera. Pero en el deporte de alto rendimiento, con un día que tú lo dejes de hacer, el cuerpo es ese nivel es tan celoso, ese deporte es tan celoso que lo pierdes casi todo. Así como
se gana rápido, se pierde rápido. Entonces, en el deporte de alto rendimiento ya no hay vacaciones, ya no hay días festivos, ya no te puedes enfermar. O sea, realmente ya tú te enfermas, faltas y el otro ya te superó. Yo entrenaba para el alto rendimiento, yo entrenaba 10 horas diarias. También iba a la escuela, también hacía tareas, también hacía entrega de prácticas y trabajos, pero yo tenía que combinarlo con 10 horas de entrenamiento continuo, sin vacaciones, sin días festivos, así hasta llegar a mi objetivo. Es una gran diferencia. ¿Sábados y domingos también se entrenan? No, porque también parte del entrenamiento es el descanso adecuado. O sea, si una persona que no tienes tus reposos correctos, pues el cuerpo se descompone y se fractura, se rompe. Pero nosotros teníamos medio descanso los miércoles, que tenemos solamente el entrenamiento de 6 horas, y los domingos no entrenábamos, porque había que darle tiempo a que el cuerpo recuperara y asimilara todo el trabajo. Y esa recuperación, ese sueño, que no siempre se podía hacer, ¿no? Casi siempre era activo, pero es necesario. Olvidé mencionar Azul porque estoy muy emocionada y quería ya empezar la plática contigo, pero olvidé mencionar una cosa. Azul es una ex clavadista olímpica, ganadora de muchas medallas y de muchas satisfacciones para nosotros los mexicanos y las mexicanas. Eres también una gran inspiración, pero justo el haber alzado la voz en ese contexto es lo que te o- ocasionó también muchas cosas que son de las que vamos a platicar. Pero ahora que nos explicabas que eran los deportistas de alto rendimiento, mencionaste una palabra que creo que es la que tú me corriges si no es así, nos sitúa en el contexto de lo que viviste, que es el de la parte federada. O sea, esto ya se vive de manera sumamente comprometida, dedicada, entregada. Y esto creo que es importante como preámbulo mencionarlo para que quienes nos están acompañando puedan imaginarse por qué esto se lleva también en silencio y por qué a lo mejor para algunas personas cuesta bastante tiempo el poder hablarlo, ¿no? Es así. ¿Cómo empieza tu etapa como una deportista de alto rendimiento? Pues mi etapa prácticamente como deportista empezó a los 3 años, con los intentos de entrar a natación que no fueron exitosos, porque yo era muy llorona y no me gustó entrar a la alberca, no me cayó bien el profesor, entonces no resultó. Entonces empecé a hacer todas las actividades con mi mamá, aeróbics, intenté karate, intenté todo. Pero hasta los 6 años, finalmente, mi mamá logró encontrarme la gimnasia, ahí en un deportivo que se llama Benito Juárez. Y yo pensé, dije, wow, porque siempre fui una niña muy activa, muy hiperactiva. Trepaba árboles, trepaba bardas, hacía muchísimas cosas, tenía mucha agilidad y mucha fuerza. Entonces, solamente que no habíamos encontrado el lugar y en el deporte adecuado para mí. A los 6 años entro a gimnasia y normalmente yo pensé que iba a entrar como todas las niñas, ¿no? Hicimos examen como 30 niñas y yo me divertí mucho en el examen. Y cuando la entrenadora salió a decir los resultados, de las 30 niñas que estábamos ahí, y ella dijo, ¿quién es la mamá de Azul? Y mamá sí, y dice, es la única que entra. Entonces fue muy extraño ahí porque se supone que en la gimnasia íbamos a entrar muchas niñas, el equipo, pero en aquella época no era como ahora que está por niveles. Antes todas las que tuvieran la misma edad estaban en el mismo nivel, aunque tuvieran mucha experiencia y hubiera una diferencia abismal en sus capacidades. Entonces yo entré a un equipo de 5 y los equipos antes eran de 6 para llegar a nacionales y eventos fuertes. Y la entrenadora no estaba buscando hacer ganancia con las niñas, estaba buscando a esa niña que le faltaba para completar el equipo. Entonces, pues yo la primera semana fui de 5 a 6, ¿no? Martes y jueves, feliz, pero ya las siguientes semanas la entrenadora dijo, no, ya no, ella tiene que estar aquí todos los días. Empecé a ir todos los días y ya al mes yo ya entrenaba pues 6 horas. Salía de la escuela, comía en el coche, me cambiaba en el coche, llegaba a entrenar y salía hasta las 9 de la noche. Llegaba a mi casa nada más a bañarme, a cenar, a terminar tarea y a dormir. Y así se convirtió en toda mi vida. A partir de los 6 años empecé con ese régimen de alto rendimiento.
Alto rendimiento es 0 vacaciones, 0 fines de semana. Las vacaciones largas de verano, teníamos que entrenar ahí de 9 a 12, comíamos en el gimnasio, dormíamos una siesta en el gimnasio y entrenábamos toda la tarde hasta las 9 de la noche, todos los días. Eso, y así me acostumbré a ese ritmo de vida. ¿Cómo llegas a los clavados? Precisamente fue causa, la entrenadora de gimnasia en aquella entonces era un poco más estilo soviético, porque ella nos trataba a punta de golpes y de disciplina, de no llores, sé fuerte, sé valiente y pues con dolor entra todo, ¿no? Los papás en esa época pues no entraban a ver el entrenamiento, era pues esperarte allá afuera o hacer tus cosas y regresar por nosotros en la noche. Entonces yo aprendí desde muy chiquita a ese dolor, a esa disciplina fuerte de ser valiente, de no llorar, de que me pegue y que me aguante, porque si no, pues había una fila de niñas que querían entrar. Entonces con eso era la manipulación. Si no te gusta, hay otras niñas fuera, ¿no? Entonces aprendí eso. Pero la entrenadora cometió un error, porque yo estaba muy entregada a eso. Yo decía, ahí voy, y voy avanzando, y un día me dijo, yo tenía 10 años, y me dice, pues tienes que apurarte porque a los 13 las gimnastas ya no sirven. Y yo dije, ¡oh! A los 13 yo tenía 10 años y dije, a los 13 yo ya me morí. O sea, falta nada. Y no he hecho nada, o sea, todavía no salía del país, todavía no siquiera iba a los nacionales. Y yo sentía que había sufrido tanto, que mi vida estaba entregada a esto. Y dije, no, algo se rompió en mí. Porque empezó a perder valor todo ese dolor que había sentido y dije, aquí no voy a llegar a ningún lado. Entonces le dije a mi mamá, ya no quiero estar en la gimnasia, porque a los 13 ya no sirvo y ya tengo 10. Entonces mi mamá me sacó a los 10 años, casi para cumplir los 11, me sacó de la gimnasia y empezamos a buscar toda clase de deportes, patinaje, atletismo, tenis, todo lo que había disponible, clases de piano, de todo, lo hice. Pero nada me llenaba porque nadie tenía esa exigencia que tenía yo, a la que yo estaba acostumbrada, esa perfección a la que yo estaba acostumbrada. No, ningún deporte mexicano tenía todavía ese nivel que yo aspiraba. Y un sábado mi prima me Llevas dice, 4 años, perdona, sometida a ese. claro, ya ese nivel, ya ese ritmo, ya esa intensidad, ya esa perfección, ya esa demanda emocional. Y nada me llenaba. Me acuerdo que en patinaje una vez fui a tomar una clase de patinaje y el entrenador me dice, te voy a dar una clase muestra de las niñas. Entonces puso a su equipo representativo y las niñas empezaron a hacer una exhibición muestra para mí y subieron sus piernas y las subieron así dobladitas y así y él estaba orgullosísimo y yo, ¿no les está corrigiendo las piernas? Las niñas están jorobadas, esa niña está dispareja. Entonces mi cabeza dije, aquí no voy a llegar a ningún lado, porque no cumplía con mis expectativas de grandeza, de perfección. Así, a corta edad yo tenía eso. Y dije, aquí no es, voy a perder mi tiempo. Y finalmente, ese sábado, mi prima me dice, voy a ir a clavados, ¿me acompañas? Y yo, ok, no tenía idea lo que era clavados, no sabía ni siquiera que tenía que ver con el agua. Entonces me dijo, pero tráete tu traje de baño. Yo no tenía traje de baño, pero tenía muchos leotardos. Llegué a la alberca olímpica con un leotardo de gimnasia y llegué y dije, ¡oh, una alberca! Y llega la entrenadora y ella le dice, ¿ella puede venir a dar una clase muestra? La entrenadora me ve y me dice, ¿tienes cuerpo atlético? ¿Eres gimnasta? Y le dije, sí. Me dice, a ver, tírate un mortal del trampolín. Entonces dije, bueno, entonces me paré, pero cuando me paré dije, ay, no le he dicho que no sé nadar. Entonces dije, porque teníamos prohibido nadar en la gimnasia, porque antes se creía que eso te hacía más débil, que te aguadaba los músculos, que es totalmente falso, no sucede así, pero en aquella época sí se creía. Entonces yo nunca aprendí a nadar. Entonces me tiro el mortal y me voy hasta el fondo, sabía aguantar la respiración, pero dije, ojalá que llegue a la orilla, porque si no, ya me morí. Y finalmente, cuando no llegaba mi hermano, también que había ido también, me ayudaba a llegar a la orilla. Y así me dice la entrenadora, wow, a ver, hacia atrás. Me eché hacia atrás, me eché uno con giro, y me dice, si te tiras el arquito normal hacia atrás, compites mañana.
Y entonces, pues me tiré fácilmente ese clavado. Al día siguiente compito y quedo en tercer lugar y me dan una medalla brillante de bronce. Y dije, ¡ah! De No te aquí puedo creer. soy. Dije, wow. Y entonces empecé a sentir un placer enorme porque además de entrenadora, una vez caí de panza en un entrenamiento, así me golpeé. Y en vez de sentir el dolor del golpe en el agua, yo sentí el miedo de que me fuera a regañar, porque yo estaba acostumbrada a que el golpe que me daba la entrenadora era peor que el que me había dado. Entonces salí temerosa y la entrenadora se estaba riendo y me dice, pareces calcetín con piedras. Entonces yo dije, "Ah, no se enojó, no me pegó". Y me dice, inténtalo otra vez. Dije, wow, aquí puedo ser niña. Podíamos equivocarnos, podíamos jugar, teníamos viernes sociales, teníamos clases de teatro, de ballet, de todo. Entonces empecé a sentir un placer por clavados enorme. Y la entrenadora, ella había ido a Juegos Olímpicos, su esposo había ido a Juegos Olímpicos, su entrenador era Mario Tobar, el entrenador de Joaquín Capilla, el máximo medallista de la historia en México. Y su alumna, Macarena Alexanderson, iba a ir a Barcelona. Entonces ella dijo, tú tienes madera olímpica, tú puedes ir a los Juegos Olímpicos y tu vida apenas empieza, porque el atleta olímpico de clavados es adulto, después de los 20, ¿no? Entonces dije, hoy apenas tengo 11, yo sentí que me habían regalado vida. Entonces fue ahí donde nació mi pasión y dije, si yo sé esforzarme, y me dijo, no va a ser fácil, vas a pasar por muchas cosas y va a ser doloroso, va a ser frustrante, va a ser intenso, pero yo ya estaba acostumbrada a todo eso. Entonces dije, adelante. Azul, antes de hablar de tu etapa, como clavadista y en el momento en el que te vas a vivir al comité, Ajá. ¿se llama Comité Olímpico? Sí. Has mencionado varias veces, que te pegaban, y yo no puedo, con eso en la cabeza. S ¿Cómo les pegaban? ¿Cómo en un entrenamiento de gimnasia se da una situación en donde te pegan con qué? ¿Cómo? Pues me caía de la viga y de la patilla o una nalgada cuando no te salían las cosas o estira las piernas pero con un golpe para que sientas en dónde están tus rodillas, ¿no? Y sí dejaban marcas y pues cuando yo salía mi mamá me preguntaba qué había pasado y le preguntaba a la entrenadora y decía, se pegó con la pared, se pegó con la viga. Y yo decía, sí, yo engañaba a mi mamá diciéndole esas cosas porque no quería que mi mamá se fuera a enojar y sacarme, ¿no? Yo quería estar. Era como una complicidad que yo había aceptado, porque si no la aceptaba, me salía o me sacaban y me convertía en el resto. Y yo de niña entendí que no quería ser como el resto. Entonces aprendí a aguantar muchas cosas. Imagínate, tenía 6 años, 7 años, lo aprendí así, Lo asumes como parte de la disciplina. como la disciplina. Tienes que aguantar si quieres ese nivel de exigencia tan alto. Claro, y ya me di cuenta que no era así. Cuando entré a clavados dije: "Guau, era otro mundo". Me dejaron ser niña, me dejaron ser joven y mi entrenadora Norma Baraldi era un cascabel, era fuerte, era determinante, era exigente, pero era pedagógicamente era perfecta. Entonces eso fue lo que me enganchó, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo empieza este mundo, deportivo de clavados y de abusos? Pues, cuando yo cumplí 14 años, yo ya me estaba un poquito aburriendo de clavados, porque había unos clavados muy complicados que yo no podía sacar, y me estaba golpeando mucho, mucho la espalda, las piernas, porque no podía ver las vueltas. En clavados tienes que ver cada cosita en milésimas de segundos. Y mi entrenadora nos confesó, nos dijo: "Es que yo no te puedo enseñar eso", porque ella no lo aprendió. Entonces me dijo, yo como que ella aceptó que hasta ahí llegaba su ya había dado todo, ¿no? Todo lo que nos podía enseñar, y esa habilidad en particular no nos las había podido enseñar. Nos la había intentado enseñar, había traído entrenadores de fuera para poder enseñarnos, pero no había logrado, que yo pudiera ver mis vueltas. Y sin eso, pues ya no podía yo hacer ese salto al nivel que tenía, por ejemplo, María José Alcalá en aquella época, ¿no? Entonces yo ya me había medio aburrido y yo ya estaba empezando a ver otros deportes. Yo era tenista y también me gustaba mucho el salto con garrocha, ¿no? Entonces ya le estaba echando ojitos a esos deportes. Pero me dijo mi entrenadora, a ver,
antes de que te vayas y te desaparezcas de clavados, ve a competir al selectivo a Atlanta 96. Ve, compite para que antes de irte puedas decir que ya competiste con las grandes, ¿no? Con Marijose, con María Elena Romero en aquella época. Y dije, bueno. Entonces fui al selectivo, el selectivo empezaba a las 4 de la tarde y yo a las 3:50 todavía estaba probándome el traje de baño en Liverpool, porque iba yo a llegar hermosa. Dije, es mi última competencia. Yo iba con un traje de baño hermoso y llegué rayando así a la competencia. Ni siquiera calenté y la entrenadora, no es posible, ya había empezado la competencia y yo, pero mira mi traje, ¿no? Yo estaba mi cabeza en otra cosa. Pero competí muy tranquila, competí Porque muy ya te ibas. serena. Ya me iba, era mi última competencia y competí con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, con mucho placer. Y no tenía mucho grado de dificultad, pero era muy buena. Tenía muy buena línea, muy buenas entradas. Y eso hizo que éramos 14, me acuerdo, en el selectivo. Y yo quedé en tercero abajo de Marijose Alcalá y de María Elena Romero, y clasifico a la Copa del Mundo, clasifico a todos los eventos grandes. Ellas se van a Juegos Olímpicos yo como yo había quedado en tercero y cuarto, calificábamos a todos los demás eventos ¿Con internacionales. qué edad? Tenía 14. Y entonces me dice el presidente de la federación en aquel entonces, me dice, ¿de dónde saliste? Y yo pues expliqué mi origen y me dice, calificaste, pero con esos clavados no te puedo llevar a todos esos eventos. Tienes dos opciones. O ya irte, como ya era mi deseo, te vas, vives tu vida, haces tus cosas, o te dedicas a esto. Pero tienes que venirte a vivir aquí, tienes que cambiar de entrenador y tienes que aprender ahora sí los clavados de alto nivel si es que quieres llegar a Juegos Olímpicos. Y cuando dijo eso, dije, ¿puedo ir a Juegos Olímpicos? Y me dijo, sí, pero tienes que cambiar tu vida, tienes que dedicarte ya de lleno a esto. Y la pensé, me dijo, piénsalo. Y lo pensé muchísimo, como 5 minutos. Y dije, cambio. Mi mamá lloró, me dijo, no, espera, piensa. Y yo, no, ya, que tengo que pensar. Me están ofreciendo la oportunidad, aquí es el camino. Y cambié de vida. Y fue cuando era mitad del año y me fui al Comité Olímpico a vivir y cambié todo, mi escuela, mis amigos, mi familia, todo mi ritmo de vida, todo cambió. De entrenar 4 horas, 5 horas que entrenaba normalmente, a entrenar 10 horas, entregar todo. ¿Cómo es, además de eso, vivir ahí? Eh, Mira, ahí siempre que platico de esto, digo, cada quien habla de cómo le fue en la feria. A mí, desafortunadamente, mi vida ahí en el Comité Olímpico fue un infierno para mí, porque no sé la experiencia que tuvieron muchas de mis compañeras. Algunas de ellas pues dijeron, pues para mí fue la mejor época de mi vida, ¿no? Muchas que estuvieron ahí nunca pasaron por nada de lo que yo pasé, pero yo tuve la mala suerte de que el entrenador quisiera una relación conmigo. Entonces, tuve toda mi vivencia ahí, en base a eso y además de empezar a competir por un lugar olímpico del que somos tantos mexicanos y solamente había 2 lugares y para Sydney solamente había un solo lugar. Entonces competir por ese lugar ya te ponía en otro nivel de competencia diferente con todo lo demás y con todo el ambiente. Y además pues yo viví en un ambiente en donde había mucha pedagogía normalizada, había muchos abusos, era un sistema totalmente enfermo y corrupto. ¿De parte de quién? De los entrenadores y todas las que estaban dentro de ese sistema, desde presidentes, todos conocían esa situación. Todos los que vivían ahí conocían esta situación, pero estaba tan normalizada y ahí escuché de nuevo lo que yo había escuchado en la gimnasia. Si no puedes y no quieres, ahí está la puerta, ¿no? Entonces ya todo caía en mi decisión de estar o no estar. ¿De qué edad a qué edad estás ahí? Estuve desde los 14 hasta los 18 años. A Sydney vas a los A los 18. 18. De hecho, me habían dicho que yo estaba pronosticada para ir a Atenas. Pero dije, ¿qué? ¿Voy a aguantar tanto? Dije, no, yo voy a ir a las que siguen. Estábamos en Atlanta 96, dije, no, yo no me voy a esperar tanto, yo voy a hacer, si tengo madera para Juegos Olímpicos, voy a ir a los que siguen. Entonces me enfoqué para ir a los de Sydney, no a los de Atenas.
Entonces, todos mis entrenadores y todos pensaban que yo iba a estar para Atenas, pero yo me aferré y dije: "No, a los de Sydney voy". ¿Y qué es lo más difícil de vivir cuando eres menor de edad? Por tanto, todavía tu entendimiento del mundo es muy limitado. ¿Qué es lo más difícil de vivir estando en esta especie? Es un confinamiento, Sí, ¿cierto? lo más difícil de ahí es la inmadurez, la vulnerabilidad, no tienes herramientas de vida. Yo me desarrollé muy, muy, muy tarde, ya después de los veintitantos. Entonces, yo era una niña en mente, en cuerpo, y pasar por estar ahí en un ambiente tan nocivo, tan enfermo, era fui manipulada de una manera muy fácil, porque además yo no veía a mis papás, yo no tenía comunicación con ellos, no había celulares, no había correo electrónico. Entonces, a ellos entré en una manipulación tan espantosa, porque ellos me decían: "Nosotros somos tu nueva familia, nosotros sí nos entendemos, aquí las cosas funcionan diferente, y si quieres llegar, vas a entrar a un grupo muy selecto de gente que sí llega, pero aquí las cosas funcionan diferente y nos tenemos que apoyar como familia, y tenemos que funcionar como familia, y todos los demás no saben. Entonces, con quien tengas contacto afuera te va a tratar de sacar, porque no nos va a entender". Entonces, yo empecé a vivir cosas muy horribles y me dijeron: "Los peores enemigos sin querer son tus papás, porque ellos van a querer siempre sacarte porque no te entienden como nosotros, no han vivido lo que tú has vivido, no saben de este sistema, de este mundo, y aquí nosotros sí vamos a ser tu familia". Y cuando yo viví cosas horribles, me acuerdo que una vez yo hablé con mi mamá por teléfono y le intenté insinuar que no le estaba pasando bien, que estaban pasando cosas, y lo primero que me dijo mi mamá fue: "¿Qué haces ahí? Salte, vente a la casa, vente a tu refugio, buscamos otras alternativas, otros deportes, otras cosas, otro camino, pero salte de ahí, ya no quiero que estés ahí. Ven a que te proteja tu ambiente familiar, vente al nido". Y mi cabeza lo vio con tanta inmadurez que dije: "Tienen razón, mis papás no me entienden". Porque no le hablé para que me sacara, le hablé para que me dieran herramientas de cómo cruzar el infierno. Pero no lo vi, no pude entender a mi mamá, no lo pude analizar por esa inmadurez y me quedé y dije: "Ya no le voy a contar nada". Y ese fue uno de los grandes errores, ¿no? No haber entendido, no haber podido comunicarme con mi mamá a esa edad por mi inmadurez de adolescente y me quedé pensando que realmente mi familia era acá. Y entonces me entregué de alma, vida y corazón a mi nueva familia, que estaba corrupta y enferma, ¿no? ¿Puedes mencionar como qué situaciones son esas que dices eran horribles? Pues es ver la manera en la que ellos llevaban todo este sistema. Tenían muchísimo poder en este deporte, hay muchísimo dinero, hay muchos intereses. Y tener que ver cómo se llevaban esos intereses y que yo no pudiera decir nada al respecto, ¿no? También, pues, había mucha, pues, era un ambiente, tengo que decirlo, había pelea adentro, entonces había que aguantar ciertas cosas, insinuaciones, acciones, que las llevaban de una manera muy inteligente. Si hubieran sido tan obvias o tan dañinas, así de no hubiera sido fácil decir: "No, aquí no", pero como lo hicieron de una manera tan sutil, tan trabajada, pues, si yo tenía entre 14 y 16 años y estas personas ya pasaban de los 50. Entonces, ya sabían perfectamente cómo manipular a una persona, a un niño, a una niña. Y todo estaba mezclado con la medalla olímpica, porque ya no era cuestión de que si iba o no a Juegos Olímpicos, íbamos nosotros, yo iba por una medalla olímpica. Entonces, esa promesa y esa lucha del medalla olímpica pesa mucho en el deporte. Y si yo quería esa medalla olímpica, era entrar y aceptar esto. Pero yo tenía valores, yo sabía lo que me habían dicho mis papás, aunque no entendía lo que pasaba, no lo entendía, sí sentía que no era correcto. Y a mí lo que me costó, lo que me hizo cruzar el infierno fue el decir no, porque al decir no, entonces ya estaba en contra de su sistema. Pero antes de eso, vives esto como que esto es importante decir menor de edad. Por Ujú. eso los menores de edad tienen
estatus de protección diferente, porque todavía no tienen la posibilidad de poder tomar decisiones de manera, pues, más, informada, ¿no? Están todavía en construcción diferentes áreas que ayudan a tener este pensamiento crítico. Pero antes de eso también, pues, esto se vive en medio de otros estímulos, aplausos, o competencias intermedias, medallas, la ilusión de ir a Juegos Olímpicos, y todo eso se entremezcla. Claro, y porque el entrenador en ese momento se vuelve tu más es la persona en la que más confías en el planeta, porque el clavados es un deporte en el que un error te puede matar, Literal. literal te puede matar, y el entrenador se convirtió en la persona que yo veía las 24 horas, en mi confidente, en mi psicólogo, mi todo, mi amigo. Él sabía cómo ponerme hasta arriba y ganar los eventos más complicados del planeta, sabía cómo colocarme emocionalmente en una posición de poder y empoderamiento increíble para ganar eventos de un calibre muy alto, pero también sabía con qué palabras, con qué acciones destruirme al punto que yo me sintiera basura. Él tenía ese poder sobre mí porque me conocía perfecto. Sabía mis vulnerabilidades, sabía mis sueños, mis dolencias, todo lo conocía. Como deportista de alto, nivel, ¿tienes apoyo psicológico ahí? Teníamos, pero el sistema estaba en aquella época estaba tan mal que los psicólogos, cuando yo expuse ya más adelante, cuando yo levanté la voz y le pedí apoyo a mis psicólogos para que respaldaran, porque a ellos yo les conté todo, y ellos me ayudaban un poquito a aceptar esto, ¿no? Me ayudaban a cómo estar ahí sin que saliera yo tan lastimada. Esa era su función. Pero cuando les pedí ayuda para que ellos solamente dijeran que yo no mentía, ellos me hablaron por teléfono antes del juicio y me dijeron, perdóname, pero es que si hablamos, a mi familia que está en Cuba ya no la van a apoyar, o a mí me van a regresar, o voy a perder mi trabajo y no puedo. Entonces, yo sabía perfectamente que ellos estaban ahí para ayudarme prácticamente a aguantar esta situación. Pero yo nunca los vi como un apoyo para ser mejor deportista, para vencer mis nervios antes de la competencia o por aferrarme a esa medalla, porque el peso de las medallas olímpicas es tremendo. Y en vez de enseñarme ese empoderamiento para aguantar una medalla olímpica antes de la competencia, eso no era su objetivo. Su objetivo era ayudarme a no romperme por lo que estaba pasando. ¿Y en qué momento te das cuenta que lo que estás viviendo no lo puedes callar? Yo cuando regreso de Juegos Olímpicos, dije, en el momento en que yo me baje del avión y me agarre de mis papás y me lleven a mi casa, no voy a volver a salir nunca. O sea, yo sentía que una vez llegando a mi casa yo iba a estar segura y dije, ya, una vez que yo entre a mi casa, ya no voy a volver a salir nunca. Me acuerdo que un reportero bajando de los Juegos Olímpicos en el avión, llegando, me dice, ¿qué hay para Azul, para Atenas? Y yo en mi cabeza decía, si supieran que nunca me van a volver a ver, si supieran que jamás van a volver a verme, pero dije, seguir entrenando y echándole ganas, todo lo que contesta un atleta en los medios. Pero en mi cabeza yo estaba diciendo, nunca me van a volver a ver. Y me acuerdo mucho de esa entrevista, ¿no? Y en la entrevista sí salió diciendo, sí, seguir entrenando, echándole ganas por México, bla, bla, bla. Llegué a mi casa y me encerré y me metí en un cuarto oscuro, en una depresión profunda. Yo ya no quería salir. Me estuve preparando para ir a Estados Unidos a una beca que me ofrecieron por los Juegos Olímpicos. ¿Tenías 18? Tenía 18, pero dije, México, para mí ya, yo había logrado separarme de ese ambiente y estaba en mi casa. Pero empezaron a hacer muchos periodicazos, empezaron a hablar en los medios, el entrenador empezó a hablar muy mal de mí, de mis papás, empezaron a hablar horrible. ¿Por qué? Porque no estaba, porque no regresé con ellos, porque no regresé a entrenar ¿En con Sydney ellos. cómo te fue? En Sydney rompí récord mexicano de puntuación, quedé en 8º lugar en 10 metros sincronizados y rompí récord mexicano en 3 metros, en trampolín de 3 metros, quedé en 13º lugar. Quedé orgullosamente a un punto del 12º, pero la chica que me ganó, la australiana, ella se fue a medalla olímpica. Entonces, yo siento que fue un éxito, lo hice muy bien.
estoy muy satisfecha, aquí está mi anillo del poder. O sea, eso sí eso sí vale la pena y lo volvería a hacer. Diferente, pero lo volvería a hacer 1000 veces. Y entonces, en ese contexto, empiezan a hacer declaraciones, críticas hacia tu persona. Críticas espantosas y tan ¿Cómo qué? fuertes, pues, que yo era incumplida, que nada más estaba ahí por el dinero, que no, cosas horribles, ¿no? De que yo era muy incumplida, que era muy grosera, que nada más, que yo nunca era muy indisciplinada y cosas muy feas. El entrenador tenía una manera muy déspota de hablar en los medios sobre mí. Tan feo que unas parientes de Monterrey hablaron desesperados a mi casa diciendo, ¿por qué está diciendo eso en la tele de ti y de ustedes tan feo? Entonces mi mamá me dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres regresar? ¿Por qué no vas? ¿Qué es lo que está pasando? Y fue la primera vez en la vida que yo le cuento a mi mamá y a mi papá por qué no quería regresar. Dije, no quiero regresar porque pasó esto y esto. No, mi mamá entró en un llanto terrible. Mi papá tenía ganas de ir a matarnos. Literalmente tenía ganas de ir a matarnos. Pero pensamos, claro, nos serenamos todos. Y después de hablarlo mucho, mi papá me ayudó a escribir una carta de 7 hojas para responderle a los medios, en respuesta a todo lo que ellos habían escrito. Esa carta se vuelve muy importante en tu historia. ¿Qué es lo que, en esencia, planteabas ahí? En esa carta lo que hice fue, mi papá me dijo, vamos a describir todo de principio a fin, todo lo que viviste. Y todas las acciones, y ahí sí está con lujo de detalles todas las cosas que hacían. El abuso físico, el abuso psicológico, la tortura, yo lo ponía en una tortura psicológica la que yo vivía allá adentro, y toda la describo, ¿no? Cronológicamente todo lo que se vive allá adentro. Y fue una hoja de 7 páginas muy larga que se mandó por fax en aquel entonces a todos los medios. Y eso sí destapó una cloaca, porque nadie se había atrevido a hacer eso. Sí había habido intentos en el pasado de chicas, pero una perdió la vida, una se suicidó, otras terminaron muy mal, unas deprimidas, unas que ya nunca las volvimos a ver en la vida. Y yo sabía eso, porque ahí sabías que si hablabas estabas perdida. Entonces, pues nadie hablaba, nunca nadie hablaba. Cuando yo hago esto, yo lo hago porque me sentía segura. Estaba con mis papás, estaba fuera del alcance de estas personas, estaba fuera de ese agujero. ¿De qué año estamos hablando? En el 2000. ¿Y qué pasa después de que esa carta se publica? Esa carta se publica y pues destapó y se hizo una bomba. El problema es que al ser escrito, eso pues es la manera en la que la gente la lee con mucho morbo, otros la leen con tristeza, otros la leen muy rápido. Entonces fue muy fuerte porque no nada más es yo haber hablado y que la gente lo tomó a veces con mucho morbo, sino que se defendieron y no era nada más un entrenador, todo el sistema se defendió en contra mía. Y ahí fue lo que fue infernal, porque fue ahora que me volteaban las cosas y me hicieron sentir tan culpable, tan mal, hasta el punto que yo empecé a dudar de mí. Dije, estaré exagerando, hice mal, es que qué tal si yo tuve la culpa, qué tal, o sea, realmente empiezas a sentirte tan mal. Y todo público, todo en los medios. Yo tenía camionetas estacionadas afuera de mi casa para verme salir y preguntarme cosas obscenas, y me hablaban en los medios a las 4 de la mañana, me enfrentaban con los entrenadores y con los directivos en el radio, sin avisarme. Y entonces era muy feo, muy fuerte, porque eran acusaciones muy duras, porque inventaban cosas y yo tenía que estar desmintiendo todo el tiempo esas cosas. Entonces fue muy desgastante para mí, para mi familia, al grado de que si yo ya estaba rota, esto me terminó de romper. Me terminó de romper y yo siempre dije, yo ya estoy fuera, lo hago porque está lleno de niños allá adentro. Y estas personas tienen mucho poder y los niños están ahí con esa promesa. Yo ya me salí, lo hago por ellos, yo ya. Y sí, me costó mis Juegos Olímpicos de Atenas, me vetaron de México, obviamente, perdí todo el apoyo de México, porque yo me puse en contra de todo un sistema. Y pues me fui a Estados Unidos y ya no hubo manera que regresara a México. ¿En qué momento empieza el juicio? Ese periodo entre el 2000 y el 2003 fue un periodo de pura lucha. Declaraciones. Declaraciones, juicios,
pláticas con abogados, pláticas con el sistema, pláticas en todo tipo de de entidades, ¿no? Y yo en medios de comunicación, pero fue tan duro para mí, yo realmente yo ya estaba era polvo, realmente yo era polvo. Y lo que hice fue que yo le conté todo a mi mamá y a mi papá, y mi mamá me dijo: "Yo voy a convertirme en tus ojos y en tu voz, pero tienes que decirme todo, porque yo te voy a defender así ciegamente, en todo lo que tú me digas yo te lo voy a creer y lo voy a defender, como si fuera tú, pero tienes que ser muy honesta". Entonces ahí se abrió una puerta magnífica porque tuve que decir lo bueno, lo malo, lo que me avergonzaba, lo que yo tenía dudas y todo lo conté a mis papás. Y yo les firmé una carta en donde yo les daba el poder de mi voz y el poder de mi ser completo para que ellos pudieran representarme en toda esta lucha. Y yo me fui a Estados Unidos prácticamente, no nada más a estudiar, me fui a sanar, por lo menos a sobrevivir. Y ellos se quedaron aquí peleando por mí. Ellos reconozco mucho esa lucha porque ellos también se rompieron y se rompieron mucho hasta la fecha. Mi mamá sigue con todo ese dolor, porque yo fui, me sané, yo fui al psiquiátricos, yo fui a hospitales, fui a todo, pero ellos no. Ellos pelearon por mí, ellos se convirtieron en mí y ellos no tuvieron ese apoyo. Unos padres contra un sistema deportivo que además me imagino que se esfuerza por tratar de que la ropa sucia se quede en casa. Claro. ¿Y Ujú. en qué momento llega a tu vida Carla Sousa o tú llegas a la de Carla Sousa? ¿Cuál es el origen de la película La Caída? Bueno, pues yo viví en Estados Unidos más de 7 años. Ahí estudié, ahí trabajé mucho tiempo. Luego decidí cambiar de aires. Dije, me voy a ir a Inglaterra. No me gustó Inglaterra. Dije, ahora me voy a ir. Yo agarraba así el mapamundi y decía, "Fiu, fiu, fiu". Ahora me voy a ir acá, porque México nunca era opción. Regresar a México nunca fue opción. Yo pisaba México y ya venía un periodista que me preguntaba cosas muy dolorosas y dije, no, todavía no estoy lista. Entonces me fui a vivir a Hungría, estuve viviendo ahí casi 6 años y finalmente yo sentí que ya estaba fuerte, madura y lista para regresar con mi familia en México. Y en el momento en que yo llego a México, regresé precisamente a la gimnasia con la misma entrenadora que yo tuve. Y pudimos hablar y pudimos decir, le dije, qué mala me pegabas. Me dice, no, ahorita ya no se puede hacer eso, ahorita sí ya cambiaron las cosas, estaba yo loca. Así me dijo muchas cosas, ¿no? Me dijo todo lo que habían cambiado, el sistema, el método. Y pues esa parte la pude sanar cuando regresé a México, porque trabajé con ella, con un grupo de niñas. Entonces, por lo menos esa parte de la infancia, la pude entender perfecto, la pude entender a ella y sanó. Y justamente cuando estaba yo ahí, alejada de todo el demás medio deportivo, un día iba yo rumbo a mi casa y recibí una llamada ahí en el coche. Y precisamente era Carla. Y me dice, ¿puedes hablar? Y me estacioné y dije, sí. Y me empezó a platicar, me dijo que ella había leído mi carta, que ella estaba muy interesada en hacer un proyecto, una película sobre estos temas, y me dijo que si podía ella utilizar mi carta para hacer una película sobre mí, sobre esto. Y le dije, no. Mi respuesta fue obviamente no. Dije, ¿por qué? Si me había ido tan mal por escrito y nada más hace tantos años, ¿por qué ahora y tardé tantos años, más de 15 años en sacar la cabeza del fango y ya por lo menos poderme parar y regresar con mi familia después de tantos años? ¿Por qué ahora lo querría yo hacer en cine? O sea, ¿en qué cabeza cabía que ahora yo lo quería hacer así? Dije, no, 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 yo creo que no. Pero me dijo, es que esto puede ser mucho más grande que tú y que yo. Va más allá y mira, te quiero platicar mi idea, lo que quiero hacer con esto. No es así por morbo, es algo que quiero hacer. Quiero cambiar y transformar las cosas. Y me invitó a Los Ángeles, estuve con ella mucho tiempo en Los Ángeles y empezamos a platicar mucho de su vida, de mi vida, y me convenció, me dijo, esta vez va a ser diferente, porque no es lo mismo que alguien lea una situación a que alguien vea en el cine y que sienta en sus entrañas, que se sienta como el personaje que lo vive. Dice, es muy distinto, llega diferente, llega a diferentes partes del cuerpo y de la mente.
y es la única manera en la que realmente podemos transformar algo. Podemos hacer que la gente sienta ese coraje y realmente diga: "¡Ah! Me identifico y esto no está bien". Entonces me convenció y empezamos ahí a trabajar, a hacer esta película. Pues el guión, ella ya llevaba mucho tiempo pensándolo, teniendo ideas, pero a partir de que accedimos a hacer esto, pues fueron casi 6 años, 6 años de trabajo constante en el guión, porque algo que ella me dijo fue: no podemos hacerlo tal cual, primero porque esta historia ya pasó, ya la identifican. Si tenemos que ajustarnos a un patrón de abuso. Y tenemos que poner cosas que no nada más un deportista, sino que toda la gente, no importa que seas médico, abogado, doctor o estudiante, te puedas identificar con ese patrón de abuso. Entonces había que cambiar algunas cosas para que realmente pudiéramos mostrar eso. En la película se aclara, bueno, en los créditos, en la descripción se aclara que está basada en hechos reales, pero hay una parte que está, ficcionada, y esto es por eso, y también por, cuestiones legales, ¿cierto? Sí, más que nada fue porque en la vida real, en mi historia tal cual, fue la pieza fundamental de mi sanación y por lo que yo pude hablar y por lo que yo pude salir y sobrevivir fue por mis papás, porque ellos estuvieron ahí, ellos me rescataron, ellos me contuvieron, ellos fueron la clave para mi sanación. Y en la película ponemos a otro tipo de padres. Y realmente mi caso costó tanto trabajo sacar y solucionar, precisamente porque cuando nosotros hablamos con los padres de los niños, ellos decían: por favor no toques el tema, porque mi hijo está a punto de ir, mi niña está a punto de ir, y yo no quiero que este tema haga que el entrenador la saque, o yo no me quiero meter en problemas y yo no quiero. Entonces los mismos papás fueron los que se pusieron después en contra mía y me dijeron mentirosa, me atacaron mucho los mismos papás de los niños que yo estaba tratando de proteger, porque querían que sus hijos llegaran. Me decían: tú, envidiosa, porque tú ya llegaste, pero ellos no, déjalos. Entonces dijimos: esta historia tiene que poner a los papás de que son el común en el deporte y en las situaciones de tanto nivel, que los papás empiezan a poner en una balanza y a veces pesa más el querer que su hijo llegue a todo lo que está viviendo, que dicen: no le afecta mucho, no está tan grave, ¿no? Y tuvimos que cambiar la pieza principal de mi historia, que son mis papás. Por eso yo me enojé mucho y dije: no, no quiero. Pero me dijo Carla: es que si no lo hacemos así nadie se va a identificar, porque es muy raro tener unos papás como los tuyos. Y si los ponemos, ahí vamos a perder muchas personas que digan: es que yo viví lo mismo, o yo estoy pasando por lo mismo. Entonces tuvimos que hacer ese cambio tan fuerte y también cambiar algunas cositas para poder meter algunas de las historias que también pasaron en paralelo con la mía. Entonces esa fue la idea de cambiar algunas cosas y de tomar algunas licencias en la historia. Me parece muy valiente por parte de las 2. A ella la he escuchado decir que enfrentó, amenazas de demanda, no sé si se volvieron demandas, y de tu parte el sacrificar esa, parte de ya no soy yo, es la historia que tiene un fin mayor, pero en donde al final tus padres no son presentados como lo que yo sé que son para ti. Y sin embargo, aceptar, entendiendo que eso puede dar lugar también a que se entienda mejor, el que a veces no se alcanza a comprender por parte de los padres, o hay una negación, o hay una falta de información que hace pensar que no es tan grave. Que a lo mejor sí están pasando cosas, pero de disciplina y que quizá los chicos las están magnificando. Claro, es algo que ya en Estados Unidos está muy vetado, ya está en las leyes, el grooming. Ya, Háblanos tantito de eso, yo sé que eres experta. el grooming es una de las transgresiones. Para que una transgresión se lleve a cabo, primero debe de haber muchas alteraciones en la conducta previa. O sea, se identifica por un conjunto de conductas que se van permitiendo al grado de que ya después de mucho tiempo se convierten en una transgresión. El grooming es esta parte que tenemos mucho en la cultura mexicana.
Sobre todo porque hay muchos lugares en donde hay mucha desigualdad económica, social, mucha diferencia jerárquica y de edades. El grooming es cuando por ejemplo, el entrenador o alguien ve a una persona que con bajos recursos, por ejemplo, y que dice, bueno, tienes muchas habilidades, muchas capacidades, pues yo te compro un traje de baño, o yo te compro el balón, yo te compro las cosas, con tal y de que sí te quedes en el deporte. O si tienes que regresarte en la noche, pues yo te doy un ride. Eso es algo que en la cultura mexicana tenemos mucho y que es muy padre, ¿no? Ves a un niño con posibilidades y el entrenador, con tal y de que ese niño llegue, lo apoya en todo, le compra los equipos, va y le da comida, lo ves sin desayunar y pues te rompe el corazón y pues le compras desayuno, le compras comida, lo ayudas, lo llevas, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que eso hace que la familia se sienta muy agradecida. Se sienten tan agradecidos que dicen, es que ese entrenador vale oro. Le está dando todo lo que no tiene y gracias al entrenador él va a llegar lejos o ella va a llegar tan lejos. O sea, el entrenador empieza a tener una relación muy fuerte con la familia porque están muy agradecidos. Va a sus fiestas de cumpleaños, va a las comidas, va a las fiestas de agradecimiento, etcétera, y empieza a ser parte fundamental en la vida de estas familias. Pero ¿qué pasa? Que las personas que son abusadores aprovechan todo esto para poder poner el me debes algo. Entonces, ¿qué pasa cuando un abusador ya cumplió con todo esto, ya está tan metido en la familia, tiene tanto poder sobre el niño, sobre los niños, sobre las familias, sobre los papás, cuando cometen estos actos y los van cometiendo de manera muy sutil porque no lastiman, empiezan a cometer estos actos de abuso, de sexuales, pues los niños o las niñas dicen, pues es una, pero si digo algo, pierdo todo lo demás. Y las familias también dicen, es que no le está lastimando, no le está torturando, simplemente pues permiten. ¿Por qué? Porque todo lo que puedes llegar a perder. Porque si se va, esas familias no pueden proveer nada. Y el sistema no te puede proveer de eso. El entrenador es el único que te lo provee. Entonces, eso es algo que pasa mucho en México y de eso, sobre todo en estos niveles donde el entrenador es tu todo, suele suceder. Entonces es cuando entra en la balanza, ¿no? Sí, pero no le está lastimando, no le está torturando, no le está causando un daño, simplemente le está dando amor, ¿no? Y Y lo que en otro lado no va a poder obtener. exacto, porque aquí lo que va a lograr va a ser una medalla olímpica y le va a dar gloria y le va a resolver la vida a cambio de soltar eso, ¿no? Entonces logra entrar en una balanza en la que esa dignidad personal, no, es tan ligera que no puede competir contra todo lo que te da, toda la vida que te resuelve el Porque entrenador. además va de menos a más en personas que no están totalmente desarrolladas y con mucha manipulación. No Es es por una tu bien. agresión, es una manipulación muy estudiada de muchos años con mucho tacto. Está muy bien estudiado esto y pues es para que realmente eso ya lo desconectes de tu vida y que ya no tenga valor. Y digas, bueno, yo sí puedo ceder esto, pero todo lo demás ya lo doy a cambio de esto que ya lo minimizas, ¿no? Dices, esto es nada a comparación de todo lo que estoy logrando en mi vida. Pero para otras personas, pues este pedacito es la vida entera. Esa dignidad es lo que te saca y te da tu paz en el resto de tu vida. Pero para muchas, ya no. ¿Y qué pasa con el juicio azul? ¿Qué consigues o qué no se consigue con el enjuiciamiento o es un procedimiento? ¿Cómo se lleva esto? Lo que hicimos fue hacerlo por el protocolo que se tenía, o sea, por protocolo, por todos los medios en el deporte, por el, el de honor y justicia que se tenía que hacer. Y lo que sucedió es que en el juicio, bueno, en este juicio, ¿Sí es como un procedimiento disciplinario? claro, era como para llegar a un acuerdo en esto. A mí me pedían tres personas que pudieran comprobar mi historia o que pudieran estar de mi lado, ¿Testigos? testigos. Y pues yo tenía como 40, ¿no? Entre entrenadores, atletas, padres de familia, otros niñas, todo, tenían de todo ahí.
Pues un día antes del juicio me hablaron todos, todos que nadie podía ir, que tenían miedo, que iban a perder, que los habían amenazado. Total que llegamos al juicio solamente nadie. O sea, ese prácticamente llegaron solos mis papás. Y no llegó nadie. Y del otro lado, pues tenían a todo el mundo. El problema es que en ese juicio mi mamá inteligentemente dijo, ok, ahorita que están todos, vamos a sacarlo todo. Ustedes digan todo lo que tienen en contra de Azul, lo que ella haya hecho, que ella haya accedido, dicho, permitido o de la vista gorda. Pero así como ustedes van a decir todo en este momento frente a los medios, yo también voy a decir todo lo que tengo de cada uno de ustedes. Y pues ahí fue el silencio total, ¿no? Ahí ya no se dijo nada, no se hizo nada. Y, y pues quedó... Eh, prácticamente no se pudo hacer nada contra ese entrenador. Sí se dijo todo lo que sucedió, pero era la palabra mía, bueno, la de mis papás, contra todas estas personas que lo trataban como un santo. Entonces, pues no sé, esto no tuvo efectos, tampoco fue en contra mía, tampoco tuve repercusiones en ese momento, porque mi defensa era muy fuerte, no hubo nada que pudieran decir en contra mía. Pero esto fue lo que detonó la bomba después, 3 años después, fue porque este entrenador, que ya había quedado como un santo, pues sí terminó casándose con la alumna. ¿Por qué? Porque la mamá encontró un diario. La mamá encontró el diario donde ella describe de que desde muy niña él y su esposa abusaban de ella y le hacían hacer cosas. Todo lo que yo había dicho que pasaba. Yo cuando le hablé a la mamá, ella me dijo que yo era una mentirosa, que yo estaba celosa, que solamente lo hacía porque yo no quería que ella llegara. Ella me atacó mucho a mí y a mis papás. Y cuando sale este diario, cuando ella lo encuentra, nos busca y nos pide ayuda. Y le dije, ¿cómo te voy a ayudar si me acabas de... a la voz pública dijiste que yo era mentirosa y que lo que yo decía era pura barbaridad? Pero sí la traté de ayudar a dónde referirse. Entonces ella lo demanda a él por pedofilia porque ella todavía era menor de edad. Lo demanda, pero el juicio por alguna razón se aplaza y cuando ella logra cumplir 18, él se divorcia de su esposa, que también era su alumna, tenía 3 hijos, y inmediatamente se casa con ella cuando cumple 18 años para evitar este problema. Entonces ahora se vuelve la boda del siglo, puro amor, pura pasión, ahora tienen hijos, y pues ahí es en donde se volvió a acabar todo, ¿no? Porque pues así es nuestro sistema. ¿Nunca tuviste, o sí, una, compensación de daños? No, pero él sí, a él le dieron millones de pesos por daño moral después. Yo fui fuera de México, yo sí perdí todo. En la película La caída apareces. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, hacer esa película fue muy complicado, porque primero, realmente yo no quería que se pareciera tanto, Carla quería que tener el cabello igual que yo. De hecho, en la película aparezco todas las escenas de clavados grabadas de ahí, pues soy yo también, ¿no? Tirando los clavados Eso no sabía. en algunos videos. Pero yo dije, es que yo no quiero salir. En verdad, yo tenía mucho miedo. A pesar de que ya había permitido que se hiciera esto, pues aún así todavía no estaba sanadas muchas cosas. Todavía tenía ese miedo por todo lo que pasó, todo lo que viví. Entonces, ellas me decían, primero querían que yo tirara los clavados, que fuera como la doble de Carla en los clavados. Porque pues era la única que tenía su color de piel, la única que tenía más o menos su físico. Pero dije, no, o sea, no quería, yo realmente no quería estar ahí. Y me dijeron, bueno, te podemos poner así algunos papeles como extra para que salgas y todo. Y dije, bueno, eso tal vez sí lo voy a poder hacer. Entonces yo tenía un rol de como asistente de entrenamientos y de repente salía. Pero hubo unas escenas que se grabaron en la mitad de nuestra grabación, sobre todo la del juicio, que cuando la vi, cuando la revivieron, estas actrices tan buenas, todos los actores que estaban ahí eran tan buenos, que lo revivieron de una manera tan real, que cuando yo lo vi grabarse, empecé
entré, hice una catarsis. Lloré, lloré, lloré y dije, esto se cancela. No puedo, en verdad esto va más allá de mí. Me entró mucho miedo, mucho dolor y dije, se cancela. Ya no quiero prestar mi historia, ya no quiero nada, se sale todo. Se sintió muy real. Fue horrible, se me cayó el mundo. Y entonces Carla salió conmigo del set y lloramos las dos mucho, mucho, mucho. Y finalmente me dijo, Azul, es que esto va más allá de ti, de mí duele, pero tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo juntas, ya no estás sola. Cuando venga todo esto, tienes todo este ambiente, todos estamos aquí. Y había tantos voluntarios porque nadie quería hacer esta película por el miedo. Entonces, dice, toda la gente que está aquí prácticamente lo está haciendo de manera voluntaria, porque creen en esto, porque quieren un cambio. Y están ahí sentados viendo, ¿no? Y actuando. Tantos actores que lo hicieron de corazón. Y entonces, después de mucho, regresé y dije, vamos a darle. Pero lo que hice fue retirarme de muchas de las escenas. Y ya nada más hacer ciertas apariciones de vez en cuando. Sí, fue muy difícil, muy difícil. Creo que nunca lloré tantas veces como en eso con relación a estos temas. Debe dar mucho miedo estar ahí y con toda esta incertidumbre de qué va a pasar. Hoy, unos años después, volteas y dices, eso sirve para seguir alzando la voz. Y si alguien no entiende por qué es tan sutil, por qué hay tanta manipulación, por qué los niños y adolescentes no pueden reaccionar cuando la gente quiere que reaccionen, pero en ese momento no sabes que va a ser tan bien recibida. No, fue el día de la premier, no quisimos hacer una premier en grande, rápido, dijimos, no, no nos podemos aventar a hacer eso. Hicimos una premier exclusiva con puros activistas, psicólogos, algunos reporteros, pero dijimos, nadie lleva cámaras, porque dijimos, vamos a probar, que antes de aventarnos así a lo grande, vamos a hacer una previo, ¿no? Y me acuerdo que había mucha gente, había como unas 100 personas. Estaban Ailea Norbit, estaban muchos reporteros, había muchísimos activistas. Y nosotras nos fuimos, la productora, que se llama Ana Laura Rascón, Carla y yo, nos fuimos hasta atrás, nos escondimos y nos agarramos de las manos, así. Estábamos viendo la película y Carla en algunas escenas hacía así, se escondía y estábamos apretándonos las manos toda la película de miedo de cómo lo iba a tomar la gente. Cuando termina la película, nos encogimos, nos abrazamos hasta atrás y de repente se pararon todos y empezaron a hacer una ovación de pie y se voltearon hacia nosotras y dijimos, wow, se logró, entonces fue la primera vez que dijimos, lo logramos, nos soltamos, levantamos la cara y ya pasamos al frente a hablar sobre lo que se sintió, pero realmente fue muy complicado exponer en la película. Y ya en la premier ya íbamos con un poquito más de callo, pero también fue muy difícil porque yo invité a todos los clavadistas, invité a los jueces, invité a mucha gente del medio y también me estaba muriendo de miedo, pero dije, tiene que ser. Es muy valiente. Y es un gran regalo para las familias y para la sociedad, porque nos permite entrar a ese mundo tan secreto, tan doloroso, de tantos sacrificios, y en donde la violencia se disfraza de entrenamiento. Antes de pasar a otro tema de Azul como sobreviviente, ¿cómo se puede detectar esta violencia que es encubierta con el ropaje de entrenamiento? Pues yo tengo una asociación a raíz de todo esto, tengo una asociación que se llama Respeto 360, porque es integral, es hacia todas las direcciones. Y justamente ahí con todas las personas que me han apoyado, desarrollamos uno que se llama el conductómetro, porque creemos que todas las transgresiones vienen de una mala gestión emocional, que no podemos detectar esas emociones, no les podemos poner nombre y las dejamos ser sin detectarlas, sin ponerles nombre. Nosotros hay alrededor de 67 emociones, de las cuales nada más podemos identificar unas 7 y todas las demás son me siento raro o no sé cómo me siento, no sé, me siento, no sé. Y ya con eso englobamos las otras 60 que desconocemos. Y al no ponerles nombre, pues es muy complicado gestionarla,
porque si no tiene nombre no sabes ni siquiera de dónde agarrarla. Y esa acumulación de emociones sin nombre se las conocemos como frustración. Entonces, dentro de nuestro conductómetro nosotros tenemos estos niveles, sobre todo porque nosotros creemos que una persona que está lastimado, que ha vivido algo muy duro, no la puedes impulsar a levantar la voz así nada más. Porque si de por sí ya está rota, levantar la voz es un infierno realmente. Te expones a toda la contraparte. Te expones al dolor. Y si no estás sano, si no estás listo para eso, te puede romper aún más. Pero la voz no es necesariamente de la persona acusando, sino de todas las personas que rodean. Pueden identificar estos patrones sin que la otra persona lo diga. Y por eso en estas herramientas que nosotros proporcionamos, enseñamos a toda la comunidad dentro de un ambiente deportivo o dentro de un grupo a identificar estas emociones o estas situaciones para saber que algo no está bien o contigo mismo o con la persona que está dentro de tu grupo. Y entonces así ya puedes frenarla antes, frenar la conducta, ya puedes identificar esas conductas antes de que eso se convierta en transgresión. Porque lo que no se nombra no existe. Claro, pero en el momento en que tú lo puedes ver, sí existe. Si lo puedes identificar, ya existe. Lo cobra una vida diferente y da una oportunidad de trabajarlo en el momento en que se vuelve un nombre y no un no sé. Claro, porque hay tantas cosas que por más que intentes no las puedes decir con palabras, pero si tú ya estás dentro de un grupo con una persona, ya puedes identificar esos cambios. Dices, algo no anda bien. Y a veces solamente es una emoción dando lata ahí. Pero ya con este conductómetro, ya cuando vamos por ahí del nivel 3, ya dices, aquí hay algo más profundo, ya hay una afectación más profunda. Entonces ya puedes ayudar a esas personas sin que ellas te tengan que decir que están dolidas o que tienen algo profundo ahí lastimando. Y esto para las autoridades o para los demás compañeros son herramientas de oro para poder detener las cosas a tiempo. ¿Con qué tipo de organizaciones o instituciones trabajan? Trabajo con muchas fundaciones, trabajo con algunos psicólogos, pero la realidad es que cuando vienen estos casos difíciles, nadie está capacitado para hacer estas cosas. Todo el mundo le tiene tanto miedo a estos procesos y uno termina haciendo las cosas solito, realmente, porque a pesar de que hay mucha voluntad, hay muchas ganas, mucho deseo de que las cosas cambien, todavía el sistema no está listo. Todavía nuestro sistema no está preparado para enfrentarlo y para hacer lo que se debe de hacer. Entonces, si estos casos, a pesar de que hemos dado muchos pasos grandes para cambiarlo, ya hay mucha más conciencia, ya las personas ya saben que está mal, que antes no pasaba eso, antes era normal, ahora ya saben que está mal, aún así sigue siendo muy difícil combatir esto, ¿no? Entonces, en lo que nosotros nos enfocamos como asociación no es tanto la parte legal, porque sigue siendo tan complicado, ¿no? El tener pruebas físicas y testigos a la prueba física y la ley, la norma, etcétera. Lo que nosotros nos dedicamos es a la salud mental, es a la salud emocional, a tratar de reparar esos daños para después decidir si quieres levantar la voz o no, o si quieres hacer irte por un caso legal o no. Sí, enfrentar una acción legal sabiendo que no es un pleito uno a uno. Y que puede salir todo mal, que casi siempre sale así, pero lo que nos importa a nosotros, lo que me importa a mí, es reparar a la persona. Es cuando ya te sucedió, ¿qué le pasa a la persona? Para mí eso es lo más importante, que la persona pueda salir de ese agujero y que diga, ya entré a una homeostasis otra vez ya estoy bien y ya no quiero hacer nada, ya no quiero tocar el tema o estoy suficientemente fuerte, me quiero ir con todo, el victimario o contra el sistema, etcétera. Pero lo principal es que aquí y aquí estén sanos o estén suficientemente estables para tomar una decisión. Y ojalá las 2 cosas pudieran coexistir, porque también a veces esta sensación de que se hizo justicia en la vía legal genera tranquilidad de decir: "Okey, ya puedo cerrar esto y pasar a otra cosa". Pero también es, muy válido decidir no intentar lo legal, porque muchas veces en eso no solamente se te va a ir más de la salud mental que ya perdiste, sino también
los recursos con los que todavía cuente la familia. Y muchas veces me parece que es muy legítimo decir, prefiero utilizarlos en esto que puede ser más, confortante que dar otra batalla legal, que dar la Claro. batalla legal, Y ¿no? esas decisiones las tomas cuando hay una serenidad en tu mente y cuando hay una paz en tu corazón. Pero eso es lo que tratamos de enfocarnos en la asociación, en lo que trato de yo de enfocarme siempre. Porque, como tú dices, no siempre tienen los recursos para enfrentar un juicio o un caso, y depende cómo esté el sistema o la situación, puedes o no salirte bien, ¿no? Puedes salir o no culpable, etcétera, y eso no debe determinar tu salud o tu dignidad. Entonces, por eso yo me enfoco primero en que la persona, la persona que sintió ese dolor, ese daño, se repare en su corazón y en su alma, y ya después que decida. Y también hacerla consciente de que si decide hacer algo, puede no salir bien, ¿no? O tal vez sí, ya te sientes soñada, pero puede que no. Pero al menos esa decisión se toma con conciencia, sabiendo que no te enfrentas nada más a una persona. Muchas veces es a toda una organización que se encubren y se protegen entre ellos porque se saben cosas. Claro, por eso es importante que la persona que lo vivió y que está dañada tenga esa serenidad para poder ver la situación desde arriba. No ya tanto desde la herida personal, sino ya pueda ver esa situación desde arriba para enfrentarse a todo este infierno, ¿no? Pero ya no desde adentro, desde el candor, desde el fuego, sino ya desde arriba para saber que va a nada más mover las fichas del sistema, pero ya no, que el resultado ya no rompa más, ¿no? ¿Tu caso sirvió para que se eh, elaborara algún protocolo, para que se creara alguna instancia para poder ventilar este tipo de asuntos, más allá de los comités de ética y honestidad? Claro, cuando ya mi caso fue muy fuerte en aquella época y empezaron las chaperonas, que ya no los jovencitos y las niñas ya no podían salir sin los papás tenían que estar en el pasillo observando en los hoteles, ya no podían ir menores de edad con el entrenador solas. O sea, sí se hicieron muchos, muchos cambios después de mi caso. No tuvo repercusiones legales en mi caso como tal con la persona, pero sí hubo muchos cambios en los reglamentos, en los códigos de conducta, en la forma en la que los atletas se hospedan en estos centros de alto rendimiento, en quién puede y quién no puede acceder y qué tanto contacto puedes tener con tu atleta. Y qué fuerte que suena a que el costo sigue siendo para las familias, porque eso significará quizá para algunas que no puedan, porque los padres también tienen que trabajar, y que no todos tendrán la posibilidad de hacer este acompañamiento. Qué triste que necesiten, los tutores, los entrenadores de ser monitoreados para poderse comportar de manera, correcta. Pues es que eso es parte de nuestra cultura. Lo que yo veo es, más que hacer una cacería de brujas o decir que todos están mal, es entender la situación que hay en México, entender la cultura que tenemos en México. Hay mucha diferencia de edad entre entrenadores, atletas, por tanto hay una diferencia cultural muy grande y de hábitos y valores muy grande. También hay mucha diferencia entre los estrato social y tenemos que, más que atacar y decir que tú fuiste educado mal, entender que somos diferentes, fuimos educados diferentes, y no te puedo decir que la manera en la que a un adulto mayor que sigue siendo entrenador, no le puedo decir que su mamá lo educó mal y que él es un delincuente por la manera en la que él está educado, por sus padres que ya no están. Al contrario, decir, independientemente de tu educación, tu cultura, tu sistema social, lo que sea, aquí en el deporte hay un campo de fuerzas y hay reglas. Tú puedes ser como necesites ser afuera, pero aquí adentro hay otro tipo de reglas. Hay un código de conducta, hay una manera, hay herramientas de comportamiento para que ni tú salgas lastimado ni que lastimes a otros. Si tú quieres proteger a tus entrenadores que tienen estos comportamientos fuera, les tienes que dar herramientas de cómo comportarse adentro para que no lastimen a otros y ellos tampoco se vayan a meter en problemas. Más que atacar su educación, es darles herramientas de comportamiento dentro de tu esfera deportiva o dentro de tu esfera de escuela o en tu lugar médico.
es Pero para herramientas. entender eso hay que tener disposición para ver cuáles son esas prácticas y esos comportamientos muy arraigados. Yo te he escuchado decir, y creo que esto nos puede sensibilizar, es útil, que no todos los agresores, digo, saliéndonos de tu caso, porque sabemos que ahí hay cosas muy fuertes, pero en general, tratando de entender y de ser mejores personas, eh, que tú dices, no todos los agresores están conscientes de que están agrediendo. Sí, es que cuando yo estaba haciendo la asociación, pues tuvimos que hacer investigaciones muy profundas de todos los casos para sacar patrones, terminologías, para realmente basarnos en lo que es la cultura mexicana, porque yo me traje un sistema de Estados Unidos funcional, pero a la hora de aplicarlo en México no embona, porque en México estamos hechos diferente, pensamos diferente, nuestro sistema es diferente, la cultura es distinta, había que mexicanizar todo. Y dentro de esas investigaciones que hicimos, encontramos que casi el 80% de los agresores, de los victimarios, no tenían ni idea de que estaban haciendo algo mal o que se estaban portando mal, precisamente porque así fueron educados y así crecieron y así vivían y así estaban acostumbrados y no sabían que eso estaba mal. Entonces, de ahí para mí fue, wow, un parteaguas en mi cabeza, en mi mente, decir, es que tampoco puedo llegar a hacer cacería y regañar a todos. Tenemos que darles herramientas para que ellos digan, ay, no sabía que estaba mal. Y si no lo ven mal, por lo menos que sepan que aquí no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lastima. Y si lo hacen, pues va a tener consecuencias para ellos y obviamente van a lastimar. Entonces es respeto cómo fuiste educado, pero aquí adentro, pues por eso son importantes los protocolos, los códigos y los reglamentos. Tienen que estar ligados y hechos especialmente con estas herramientas y con esta visión. No pueden ser nada más copiados de todas partes. Tienen que ser específicos para las necesidades de cada entidad. No se puede tener uno general, porque cada entidad viene con personas distintas y viene con entornos culturales y económicos distintos. Entonces se tienen que ajustar a esa mentalidad y sus herramientas tienen que adaptarse a esa manera de ser y en donde están. Y por eso yo hago mucho énfasis en que tienen que tener protocolos adecuados, reglamentos y códigos de conducta adecuados para su entidad, del tamaño que sea. Te necesita mucha gente y muchas organizaciones en este país. Hace falta ajustar todo eso. Bueno, primero revisar todas esas prácticas de comportamiento en cada una de las diferentes estructuras que conforman los ámbitos de nuestra vida y hace falta querer entender que hoy hay mucha más información que nos permite evitar conductas que generan daños, a veces incluso que llevan a la pérdida de la vida. Claro, y es que lo más triste es que no tienes idea de lo mucho que he luchado para implementar esto en todas las federaciones, en las entidades, pero para estas personas y para estos federativos y es mucho más fácil apagar un fuego, meter dinero para apagar un fuego, que meter dinero para invertir dinero en cambiar tus protocolos, en cambiar todo su sistema interno. A pesar de que la ley de cultura y física deporte lo demanda, pues como ninguno lo tiene, ninguno se lo demanda, ni siquiera arriba lo tienen. En la CONADE tienen algo tan fuerte que un protocolo especial no lo tienen. Entonces, si allá no lo tienen, pues dicen, si allá no me lo demandan, aquí tampoco. Y es para ellos es mucho más económico apagar un fuego que cambiar todo su sistema, que cambiar todo, invertir tiempo, esfuerzo, cabeza, corazón en cambiar todo su sistema de comportamiento y interno. Pero eso causa muchos problemas, porque una tras otra van cayendo. Van haciendo casos aquí, casos acá, y lo único que hacen es apagar el fuego. Y ahí sí invierten dinero. Ahí sí invierten dinero para Y apagar mucho este fuego. más. Y el daño es tremendo. Me piden ayuda cuando todavía están bien, pero no hacen nada. No le dan continuidad, no ponen ese empeño, a pesar de que yo insisto, 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 y no, hasta que sucede algo y ahora sí invierten, pero para apagar su fuego. Y eso todavía es parte de la cultura mexicana, que si eso no cambia, nos vamos a quedar atrapados ahí en esto. Y deportivamente, ¿qué en dónde estás?
o ya no tienes contacto con el mundo deportivo? Sí, claro. Ahorita yo, soy juez internacional de clavados. Estuve aquí como juez para los Juegos Olímpicos para el selectivo a Juegos Olímpicos de París, en los nacionales, estoy revisando cómo va nuestros queridos clavadistas. Yo me llevo muy bien con los entrenadores, me llevo muy bien, pues, con la mayoría de las personas en el deporte. Aparte, pues, con la asociación estoy siempre como el agua, me meto para realmente inyectarle la necesidad de hacer estos cambios. Y tengo esa fortuna de ser bien recibida en los estratos, pero sí es muy difícil, precisamente porque no ven la importancia, ¿no? No he podido, no sé si no he podido transmitir esa necesidad o ven que de, de tantos deportistas que tienen, a lo mejor van a tener uno que tenga este problema y es más fácil invertir para pagarlo, ¿no? Me atrevo a pensar que eso sienten, ¿no? Pero pues yo no quito el dedo de renglón, sigo allá dentro del deporte. Y sí, también yo trabajo en el IMBA, trabajo en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Ahí doy clases a los a los estudiantes de contemporáneo y soy la más feliz del mundo ahí, porque ellos me actualizan, me inspiran, puedo ver la manera de pensar, cómo va cambiando, cómo va transformando su cabecita, ¿no? De las nuevas generaciones. Y eso también me da muchas herramientas para poder abordar por ahí estos temas. Porque una cosa es lo que yo viví, lo que he investigado, pero ya verlos, esas nuevas generaciones, ver cómo piensan, cómo viven, cómo van sintiendo, pues me ayuda a adaptar mejor estos protocolos, a sacar mejores herramientas que sí puedan entender ellos y que sí los protejan a la nueva manera de pensar. Me hace muy feliz. En el deporte estoy en eso. ¿Algo que quieras agregar que no te haya preguntado? Pues que esta asociación necesita muchas manos, ¿no? Ahorita pues es muy difícil llevar todo, las redes sociales, es muy difícil llevar, sobre todo cuando tenemos casos activos, necesitamos muchas manos, muchas personas que tengan la disposición de hacer estos cambios. Ya sea, si tienen los recursos, siempre son bienvenidos para poder apoyar estos programas, y si no tienen los recursos pero quieren apoyar, pues los invitamos a participar, ¿no? Que nos apoyen con redes, que nos apoyen con en las conferencias, que nos apoyen con hay muchas maneras en las que nosotros tenemos estructurado el apoyo y la ayuda, y siempre la ponemos abierta a todos. Porque así como ayudamos a todos, pues también abrimos para que todos los que quieran y tengan ese deseo de ayudar, pues que puedan hacerlo con sus métodos, con sus medios y con sus fortalezas. ¿Pueden recibir donativos? Sí, podemos recibir donativos, podemos recibir apoyo y nosotros también damos conferencias, damos capacitaciones y damos talleres de manera privada también para pues inyectar esas herramientas. Y no nada más hablar sobre ellas, sino tenemos talleres para saber cómo aplicarlas. Entonces, todo eso lo hacemos. ¿Dónde te puede contactar quien requiera de este tipo de intervenciones o quien desee dar ayudas? Bueno, ahorita está en Facebook y en Instagram estamos como Respeto 360, pero como hay muchas personas, sobre todo en temas tan delicados, que sienten mucha más confianza cuando se comunican directamente conmigo y no saben, a veces cuando escriben a la asociación, no saben quién la puede llegar a leer, a pesar de que soy yo, ¿verdad? Pero les doy la confianza de que pueden encontrarme en redes sociales como Azul Almazán OLY de Olympian. Es Azul Almazán Oli. Así me encuentran en Facebook y en Instagram. Y ahí soy yo la que siempre los escucha, los lee, los apoya y le doy resolución a los temas que me presentan personalmente. Ha sido un enorme gusto tenerte aquí, conocer un poquito más de tu historia. Es inspiradora. Em, Ella es Azul, la mujer que utiliza su voz para hablar de los abusos en el deporte. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la confianza en el micrófono y con todo tu público. Y pues brazos abiertos. Muchas gracias. Estoy muy contenta y agradecida. Más nosotros. Agradecimiento mutuo. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento del episodio.
Ya saben, hay muchas maneras de poder ayudar y de canalizar toda esa indignación que nos genera escuchar este tipo de asuntos. También una buena manera de apoyar a este proyecto para que podamos seguir siendo un micrófono para amplificar estas voces valientes que nos cuentan sus testimonios o que hablan de cosas dolorosas para tratar de servir a alguien, pues es suscribiéndose al canal y ayudándonos a recomendar estos episodios para que lleguen a más personas y para que cada vez sea más difícil para alguien vivir una situación como la que Azul Almanza nos comparte. Nos vemos en un siguiente episodio. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.